Contrariando la creencia mundialmente conocida, existe evidencia de múltiples personajes barbados que habitaron estas tierras, conocidos cientos, quizá miles de años antes de la llegada de los españoles. Pero iniciamos con el que tiene el lugar de honor, Quetzalcóatl, citando a continuación los códices donde constan todos estos sujetos barbados y solamente poniendo algunos ejemplos de ellos. Códice Maglianbeciano. Este tiene influencia española, pero en él podemos ver a Quetzalcóatl representado con su característica barba. Ahora, citemos fuentes prehispánicas. Códice Borgia. En una de sus láminas apreciamos la representación del Señor del Viento o Ejecatl, con su distintivo pico rojo como pato, sombrero cónico y lo que aquí nos importa, una barba amarilla. En esta otra tenemos al llamado Tonacatecutli, ostentando una barba blanca. Estos dos tienen un rango destacado al estar sentados en un tipo trono o icpali en náhuatl de color predominantemente rojo. Y en la siguiente lámina ubicamos un anciano de cabello y barba blanca. Códice Feyerabadi-Meyer. Una de sus láminas contiene el calendario de 260 días en forma de cruz, constituida en su interior de 4 árboles sostenedores del mundo y diversos personajes a los lados de los mismos. Y en uno de esos árboles tenemos a Tepeyolotl, disfrazado de Tezcatlipoca rojo, con pintura facial roja y amarilla, y barba oscura. Continuamos con el patrón de los comerciantes, denominado Yacatecutli, finalizando con Tezcatlipoca barbado, junto a los 20 signos calendáricos. Y sobre este códice, solo ponemos unos ejemplos más de sujetos barbados. Códice Laúd. En el Laúd tenemos al famoso Tlaloc, siguiendo nuestra lista con estos personajes que puedes apreciar ahora. Códice Nutal. Este quizás sea el que contiene más representaciones de personajes barbados, con un aproximado de 70 de ellos. Pero de todos los que aparecen en este códice, se destaca uno que entra dentro de los de la categoría de históricos, ya que su probabilidad de existencia es muy alta: el señor Ocho Venado o Garra de Jaguar, sobre quien el códice refiere muchas de sus hazañas y conquistas. Códice Selden. El Selden nos presenta 4 imágenes de 2 ancianos barbados, cuyos nombres calendáricos son los de 10 Cocodrilo y 3 Flor. Códice Vindobonesi, donde aparecen estas imágenes. El último en esta lista de códices lo tenemos en el Dresde, de origen maya, donde aparece un personaje identificado como Dios L. Y si sumáramos de todos los códices los sujetos barbados que fueron plasmados por los tlacuilos, fácilmente rebasaríamos los 100 personajes. Pero esta cuenta no se detiene en códices, ya que existe evidencia en barro, iniciando con el antiguo Señor del Fuego, llamado en náhuatl Huehueteo, que aquí aparece en representación sedente, siendo Huehueteo uno de los personajes más antiguos de la época prehispánica. Continuamos con la denominada vasija de chama. Esta pertenece a la cultura maya encontrada en Guatemala, donde fue representado un sujeto barbado de piel negra sosteniendo una especie de lanza, individuo sobre el que existen opiniones de que se trata de Ec Chua, señor del cacao, del comercio y la guerra entre los mayas. Aquí aprecias una vasija mortuoria que se encuentra en el templo mayor, donde puedes observar también un sujeto barbado. Y también tenemos representaciones pétreas. Sirva de ejemplo los llamados danzantes de Monte Albán, y en diversas entradas de varias tumbas también apreciamos a sujetos con esta característica en la actual Oaxaca. Con todo lo anterior se prueba en definitiva que antes de la llegada de los españoles, el conocimiento y uso de la barba estaba muy extendido entre estas culturas, y si bien la regla genética predominante era los hombres con nulo o poco vello facial,
la evidencia demuestra excepciones a esa regla. Así, la idea siempre difundida del barbado Quetzalcóatl, encarnado en Hernán Cortés y sus seguidores, y el miedo y asombro que ésta les habría generado, debe ser tomado con pinzas, al ser muy frágil, conforme la evidencia que acabas de observar, ya que los personajes barbados, de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana, representaban longevidad por sí misma, cargo jerárquico, sacerdocio, conocimientos astronómicos, educación, sabiduría y en general un símbolo de estatus. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal. Felicidad, prosperidad y salud para ti y los tuyos te desea Alcu. ¡Nos vemos!